Imagina que un hombre de 1780 aparece de la nada en pleno siglo XXI. No sabe que es un auto, se asusta con una licuadora y cree que una tablet es un espejo mágico. Lo más extraño, habla con total convicción de su época, como si realmente hubiera vivido hace más de 2 siglos. ¿Está loco o dice la verdad? ¿Cómo llego hasta aquí? Bienvenidos a Cine en Corto Clips. Hoy vamos a recapitular la película Rip in Time del año 2022. Espero que les guste. Todo comienza con Sarah, quien vive en un rincón apartado junto a su padre Calvin y su hijo Henry. Los tres llevan una vida tranquila en una pequeña granja familiar, dedicándose a cuidar los cultivos y los animales. Últimamente, Sarah ha estado enseñándole a Henry cómo funcionan las cosas en la granja, como si le estuviera pasando un manual de campo transmitido de generación en generación. En uno de esos días comunes, Sarah estaba en la cocina organizando algunas cosas. Calvin andaba cerca, en su habitual calma, mientras Henry decidió ir al granero a echar un vistazo a las gallinas. Pero de repente, la paz se rompió. Henry se topó con un hombre muy extraño escondido allí. El tipo llevaba ropa anticuada y hablaba de manera peculiar, casi de otra época. Asustado, Henry corrió de vuelta a casa y le contó todo a su madre, convencido de que había encontrado a un ladrón o algo por el estilo. Sin dudarlo, Sarah tomó la escopeta y se dirigió al granero para enfrentar al intruso. Al llegar, encontró al hombre parado, con una expresión de total desconcierto, como si no supiera dónde estaba. Curiosa pero cautelosa, Sarah encendió la luz para verlo mejor. El hombre, con los ojos abiertos de terror, exclamó: «¡Por Dios! ¿Qué hechicería es esta?». Mirando a Sarah con asombro, preguntó: «¿Eres una bruja? ¿Cómo hiciste que esa luz apareciera?». Sarah, manteniendo la calma, le exigió saber quién era y por qué estaba en su propiedad. Para su sorpresa, el hombre parecía más asustado que ella. De pronto, soltó algo inesperado: «Creí que esta casa era mía». Su forma de hablar era confusa, casi incoherente. Cuando notó la ropa de Sarah, se desconcertó aún más y dijo: «¿Por qué llevas pantalones? ¿Acaso pretendes ser hombre?». Sarah pensó que el tipo debía estar loco o algo por el estilo. Con desconfianza, llamó a Calvin para que la ayudara a manejar la situación. Juntos, le ofrecieron algo de comida al hombre para intentar calmarlo. Mientras tanto, Sarah notó un corte en su cabeza y comenzó a sospechar que esa herida podría explicar su comportamiento errático y su extraña manera de hablar. Poco a poco, Sarah intentó sacar la información para entender quién era. Él logró recordar algo: su nombre era Rip. Sin embargo, no tenía idea de cómo había llegado allí ni por qué su mente estaba tan confundida. En ese momento, apareció Ted, el policía local, que siempre mostraba un interés sutil por Sarah, aunque para ella solo era un viejo amigo. Al enterarse del misterioso hombre en el granero, Ted decidió investigar. Quiso verificar la identidad de aquel tal Rip para esclarecer el asunto. Cuando Rip vio la patrulla de Ted, dio un paso atrás claramente aterrado y exclamó: «¿Qué clase de carruaje es ese, lleno de luces y sin caballos?». Ted intercambió una mirada de desconfianza con la familia, pero optó por no presionar demasiado. Con calma, tomó las huellas digitales de Rip y las revisó en el sistema. Para sorpresa de todos, no encontró nada, ningún registro, ningún dato, como si Rip no existiera. Decidido a entender qué pasaba, Ted lo llevó al hospital de la ciudad. Allí, los médicos realizaron algunos exámenes y dieron un resultado inesperado. No había heridas graves y, técnicamente, la memoria de Rip estaba intacta. Físicamente, estaba en buen estado, lo que hacía que todo fuera aún más desconcertante. Sin saber qué hacer, Ted deja a Rip en el hospital para que lo observen, pero él está claramente incómodo, perdido en ese entorno desconocido. Al día siguiente, escapa sin que nadie lo note y regresa a la granja de Sarah. Al llegar, Rip confiesa que está asustado, sin entender dónde está y qué está pasando. Sarah, conmovida por su sinceridad, decide ayudarlo. Le ofrece comida, un lugar donde quedarse y le permite permanecer en la granja. Días después, Ted aparece nuevamente buscando a Rip. Explica que el hombre huyó del hospital y está desaparecido. Con cierta desconfianza, insinúa que le parece extraño que no haya registros de Rip, sugiriendo que podría ser un delincuente. Sin embargo, Sarah, guiada por su instinto, defiende a Rip, asegurando que no percibe maldad en él y que lo apoyará hasta que descubran la verdad. En una de sus charlas, Rip recuerda un vago recuerdo. Dice que luchó en una guerra, aunque no está seguro de los detalles. Esto despierta la curiosidad de Sarah, quien recuerda que un vecino mencionó a un familiar que
desapareció durante una guerra hace mucho tiempo. Sarah y Calvin llevan a Rip a ver al vecino, pero pronto confirman que no es el pariente perdido. A pesar de esto, el misterio solo crece. Mientras tanto, Rip demuestra ser trabajador y confiable, ayudando con las tareas de la granja y esforzándose por contribuir. Impresionada por su dedicación, Sarah le consigue un empleo fijo y acondiciona una pequeña cabaña en la propiedad para que viva. Cuando Rip se va a la cabaña, se queda paralizado, observándola con una mezcla de asombro y confusión. De pronto declara: «Esta es mi casa». Sarah, desconcertada, le explica que esa cabaña pertenece a la granja de su familia desde hace generaciones. Pero Rip insiste, afirmando que el lugar es suyo y comienza a notar diferencias a su alrededor. Entonces se fija en una columna de madera, se acerca y señala unos tallados, diciendo con convicción que los hizo cuando tenía 8 años. Los grabados muestran su fecha de nacimiento junto a sus iniciales. El problema es que la fecha es 1758, es decir, 264 años antes, considerando que están en 2022. Sarah queda atónita, sin saber qué decir, mientras Rip, visiblemente perturbado, murmura que cree estar en 1787. La revelación es demasiado para Rip, que se desmaya, incapaz de procesar la situación. Al despertar, Calvin le entrega un libro y le dice: «Esta es la historia de un tal Rip Van Winkle. ¿Tendrá algo que ver contigo?» Rip comienza a leer con curiosidad y de repente exclama: «Rip Van Winkle es mi padre». Sarah, incrédula, responde: «Eso es imposible, es solo una historia ficticia». Pero Rip insiste, asegurando que a medida que lee, sus recuerdos empiezan a encajar, como si todo comenzara a tener sentido. Poco a poco, Rip se abre y comparte detalles de su infancia. Cuenta que su padre desapareció sin dejar rastro cuando él era pequeño. Desde entonces tuvo que arreglársela solo para mantener la casa. La vida fue dura y con el tiempo su madre también falleció. A los 17 años fue reclutado para luchar en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Sarah y Calvin escuchan en silencio, tratando de asimilar esa historia increíble. Rip relata que recibió un disparo en la guerra, pero sobrevivió de milagro. Al regresar a casa, intentó retomar su vida y volvió a trabajar la tierra. Sin embargo, para entonces ya había perdido a todos sus seres queridos y se sentía completamente solo. Hasta que un día cualquiera, su padre reapareció, idéntico a cómo era cuando desapareció, sin haber envejecido ni un solo día. Rip contó que su padre había entrado en un bosque, escalado una montaña, encontrado una cueva y bebido un licor extraño. Luego se desmayó y al despertar habían pasado 20 años. Pero la historia era tan increíble que nadie en el pueblo le creyó, ni siquiera el propio Rip se lo tomó en serio al principio. Sin embargo, la curiosidad lo fue consumiendo y sintió la necesidad de comprobarlo por sí mismo. Así que Rip decidió ir al bosque, subió la colina y dio con la cueva, tal como su padre la había descrito. Al entrar, comenzó a llover torrencialmente y decidió resguardarse allí hasta que pasara la tormenta. Pero cuando salió, todo a su alrededor había cambiado. Esa misma noche, mientras vagaba perdido, encontró el granero de la granja. Fue entonces cuando conoció a Henry. Sarah y Calvin escucharon su relato con atención. Con una certeza repentina, Rip exclamó: «Ahora todo tiene sentido. Esa cueva es un portal del tiempo. Entré en 1787 y aparecí en 2022». Explicó que al salir de la cueva estaba confundido, con la mente nublada, pero ahora sus recuerdos se habían aclarado. A pesar de la sinceridad de Rip, Sarah seguía escéptica. Insistió en que debían buscar la verdad y prometió llevarlo a una ciudad más grande para realizarle exámenes más precisos. Aún así, no podía negar que Rip ya formaba parte de sus vidas. Trabajaba en la granja, ayudaba en las tareas diarias e incluso le enseñó a Henry técnicas antiguas para defenderse del acoso escolar, habilidades que había aprendido en su época. Para Henry, que había perdido a su padre, la presencia de Rip fue un gran consuelo, llenando un vacío en su vida y trayéndole alegría. Sarah notó lo feliz que estaba su hijo con Rip y comenzó a admirarlo cada vez más. Mientras tanto, las cosechas que Rip cuidaba prosperaban y él también ayudaba a vender los productos, ganándose la simpatía de los vecinos. Semanas después, Sarah organizó una consulta médica para Rip y ambos viajaron a Nueva York. Al llegar, Rip se quedó boquiabierto ante los rascacielos, maravillado por cómo la humanidad había construido semejantes estructuras. En el hospital, le realizaron numerosos exámenes, incluida una sesión
sesión de hipnosis para verificar si su historia era coherente. Bajo hipnosis, Rip relató todo sin contradicciones, repitiendo la misma historia con precisión. Durante los exámenes, los médicos descubrieron una bala antigua alojada en su cuerpo. Rip explicó que era de una batalla de la guerra. Los especialistas analizaron la bala y confirmaron que databa de los años 1700, lo que respaldaba su relato. Decidida a esclarecer el misterio, Sarah contactó a un profesor de física para que analizara la situación. Tras escuchar la historia de Rip, el profesor propuso una teoría. Las tormentas cerca de la cueva podrían haber interactuado con ciertos elementos del lugar, creando un agujero de gusano temporal que permitió a Rip viajar en el tiempo. También sugirió que si Rip regresaba a la cueva en las condiciones adecuadas, tal vez podría volver a su época. Sarah, resuelta a ayudarlo, planeó buscar la cueva durante la próxima tormenta. Sin embargo, comenzó a sentir algo más profundo por Rip y se debatía entre ayudarlo a regresar o desear que se quedara. Rip, por su parte, agradeció todo lo que Sarah había hecho por él. La conexión entre ambos crecía, un vínculo que parecía capaz de desafiar incluso el paso del tiempo. Sarah, más relajada, comenzó a abrirse sobre su vida y confesó que el padre de Henry nunca se casó con ella y murió antes de que su hijo naciera. Tras esa pérdida, abandonó la ciudad grande y regresó a su pueblo natal para vivir con su padre, Calvin. Rip, escuchándola atentamente, se dio cuenta de que estaba enamorado de ella, admirando su independencia, una cualidad poco común en las mujeres de su época. Pasaron la noche conversando, compartiendo historias y conociéndose más profundamente. Al regresar al pueblo, asistieron juntos a una fiesta local, donde se divirtieron muchísimo y disfrutaron del momento. Sin embargo, Ted pronto notó la cercanía entre ellos. Más tarde, mientras Rip se preparaba para volver a su cabaña, Sarah corrió hacia él, lo besó y le confesó sus sentimientos. Sin que lo supieran, Ted los observaba desde lejos, furioso, incapaz de contenerse. Fue a la cabaña a confrontar a Rip, lleno de rabia. Lo acusó de engañar a Sarah con historias del pasado, lo culpó por el acoso que Henry estaba sufriendo en la escuela y afirmó que los rumores en el pueblo estaban dañando la reputación de Sarah. Ted insistió en que Rip ya había causado suficientes problemas a la familia y le exigió que se marchara si realmente la quería. Las palabras de Ted golpearon duro a Rip, quien comenzó a dudar si quedarse tenía sentido. Escribió una carta de despedida sincera para Sarah y se marchó. Cuando ella la leyó, quedó devastada, dándose cuenta de que realmente lo amaba. El cielo estaba oscuro y una fuerte lluvia caía. Decidida, Sarah reunió a Calvin y a Henry y juntos se dirigieron al bosque. Tras un tiempo en la espesura, Henry comenzó a sentirse mal y Calvin decidió llevarlo de vuelta a casa, dejando a Sarah sola en su búsqueda. Pero ella no se rindió y continuó avanzando hasta encontrar la cueva. Allí estaba Rip, sentado, desanimado, reflexionando sobre su vida. Sarah corrió hacia él, llena de emoción, y le exigió explicaciones. Con lágrimas en los ojos, preguntó por qué había decidido abandonarla. Rip, con la voz quebrada, confesó que Ted le había dicho que era una carga para todos y que, para evitar más problemas, pensó que lo mejor era desaparecer. Sarah, sin dudar, desmintió a Ted y le aseguró que su presencia había traído una alegría inmensa a sus vidas. Le explicó cómo Henry estaba mucho más feliz desde su llegada y cómo ella misma había encontrado un nuevo significado para el amor gracias a él. Conmovido por sus palabras, Rip comprendió cuánto significaba para ellos. Abrumado por la emoción, le propuso matrimonio. Sarah, sin pensarlo dos veces, aceptó y ambos salieron de la cueva con el corazón lleno de esperanza y amor. Pero al dar un paso afuera, notaron que la bolsa de Rip, que había quedado dentro de la cueva, había desaparecido. Había viajado de vuelta en el tiempo. De pronto, la escena cambia a 1787 y es el padre de Rip quien encuentra la bolsa. Dentro, descubre el diario de su hijo y, al leerlo, se entera de la increíble historia de su viaje al futuro, incluida su historia de amor con Sarah. Emocionado, el padre siente orgullo y alivio al saber que su hijo encontró la felicidad y un amor verdadero. Sonriendo, regresa a la aldea, llevando consigo la historia de Rip. Mientras tanto, en 2022, Henry y Calvin celebran el regreso de Rip, demostrando que el amor y la familia son tan poderosos que pueden trascender incluso las barreras del tiempo. Y así termina Rip in Time, quien sorprendió a la crítica por su enfoque único, un viaje en el tiempo contado desde la perspectiva
perspectiva humana, sin efectos espectaculares, pero con mucha autenticidad. Mil Mater, el protagonista, se preparó estudiando el lenguaje y costumbres del siglo XVIII para darle vida a un personaje que realmente parece fuera de su tiempo. Además, la película se rodó en locaciones que reflejan perfectamente el choque entre el pasado y el presente, creando una atmósfera que atrapa desde el primer minuto. La crítica destacó como una historia combina misterio, drama y un toque romántico que no esperabas, haciendo que el viaje temporal sea creíble y emocional. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Rip pudo realmente adaptarse o siempre estuvo atrapado en su época? Déjalo en los comentarios, suscríbete a Cine en Corto y activa la campanita para no perderte los mejores resúmenes y datos curiosos de tus películas favoritas. Nos vemos en el próximo video.